Buenas noches, sean bienvenidos al webinar Multicomités sobre actualización de dislipemias, novedades y comparativas de las guías. Soy el doctor G. Valentín, este, miembro del comité del cardiólogo joven. Muchas gracias por su conexión. Vamos a empezar con la primera charla del doctor Lautaro Sabat, médico cardiólogo, expresidente de la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos, miembro de FAC Joven, que nos va a empezar sobre la actualización de lípidos. Adelante, Lautaro. Hola Valentín, muchas gracias. Gracias por la presentación. Ahí comparto pantalla. ¿Se ve bien? Todavía no carga. Ahora sí. Perfecto. Cualquier cosa me avisa. Bueno, buenas noches a todos los participantes. Vamos a hablar sobre la última guía del 2026 del Colegio Americano de Cardiología, en consonancia con muchas otras sociedades del mismo país, sobre el manejo de lípidos y la actualización o los cambios que hay con respecto a la guía previa. Ahí bien. Ahí vamos. Primero vamos a nombrar a todos y después vamos a hacer un poquito más de hincapié en algunos particulares. Los dividí en estratificación de riesgo y diagnóstico, y luego en la parte de tratamiento. Primero cambian la fórmula, si bien no tenemos muchas complicaciones en la gran mayoría de los pacientes para medir de forma directa el LDL. Cuando no se puede medir, tenemos fórmulas nuevas para calcular el LDL, así como también tenemos una nueva calculadora de riesgo y una nueva estrategia para tratar estos pacientes, que es el CPR Framework, según los americanos. Luego de calculado el uso de modificadores de riesgo que están más detallados, también así los marcadores de riesgos reproductivos, sexo específicos. Dentro del perfil lipídico, medición de ApoB y LPA con una indicación más precisa. Y la búsqueda de ateromatosis subclínica, los americanos usan fundamentalmente lo que es el score de calcio y amplían el desarrollo bien marcado en esta guía. En cuanto a lo que es conducta, hay nuevas metas y puntos de corte. Ahora establecen metas fijas, aparte del porcentaje de descenso. Primero en lo que es prevención primaria, cuando el LDL está entre 70 y 190, según el riesgo cardiovascular global y el valor del score de calcio coronario. Y luego distintos subgrupos, como es hipercolesterolemia severa, diabetes, prevención secundaria, HIV, enfermedad renal y cáncer. Incluye nuevos tratamientos como es el inclisiran, ácido bempedoico, olezarsen y evanicumab. Ahora haciendo un poquito más de hincapié y profundidad en algunos de estos temas. Primero vamos a basarnos en lo que es diagnóstico y estratificación de riesgo cardiovascular global. Como dijimos, nuevas fórmulas para el cálculo del LDL. ¿Esto por qué? Nos dan mayor precisión y durante más rango, tanto de LDL como de triglicéridos, especialmente cuando tenemos una hipertrigliceridemia o cuando el LDL está muy bajo. Otro concepto para destacar es que ya no es necesario el ayuno para la gran mayoría de los pacientes. La concordancia entre el test o el laboratorio sin ayuno y con ayuno es mayor del 95%. La variación de los triglicéridos es un poquito más, pero no afecta a los resultados, sobre todo para el screening de los pacientes en general, salvo pacientes con hipertrigliceridemias severas de más de 400 o hipercolesterolemia familiar. Entrando más en lo que es el perfil lipídico, habla mucho sobre la LPA, que bueno, hay un poco más de ruido en este concepto. Para entenderlo, primero sabemos que es una molécula de LDL idéntica a la que conocemos, pero tiene una cadena aminolateral de una ApoA minúscula, ¿sí? También tiene ApoB, como la LDL. Es el segundo transportador en importancia de LDL y toma relevancia por sus efectos proinflamatorios de calcificación y trombóticos. Está determinada arriba del 90% de forma genética, ¿sí? Tiene muy poca variación durante toda la vida de la persona, salvo algunas causas secundarias que no modifican más del 20 o 25%, como puede ser enfermedad renal, hepática, tiroidea, embarazo, menopausia. Hay algunos que sugieren medirlo en la mujer nuevamente después de la menopausia, enfermedades inflamatorias y medicamentos. El punto de corte, si bien la relación con el riesgo cardiovascular es lineal, se pone por encima de 75 nanomoles, que es como se recomienda medirla. Hay otros análisis de laboratorio que se mide también en miligramos por decilitro, pero ahí ya aumenta un 20% el riesgo cardiovascular global. Hay una gráfica que acá le voy a pedir perdón a Juliana porque la saqué de un artículo de la europea, pero me parecía muy, muy interesante y muy fácil explicado
la importancia y la implicancia que tiene la LPA en los pacientes. Como vemos, a ver si puedo poner el puntero, ahí se ve el cursor. No, perfecto. En este gráfico se ve claramente cómo es, a medida que aumenta la LPA, el aumento lineal del riesgo cardiovascular, así como su asociación con estenosis aórtica, y cuando está muy bajo, si bien no se sabe muy bien la causa, su asociación con diabetes tipo 2. Y sabemos que no es un factor de riesgo, si bien tiene algunos efectos protrombóticos por su similitud con el fibrinógeno, no se asocia a trombosis venosa profunda. Y la indicación que al menos se debe medir una vez en la vida de todos los pacientes. La interpretación de esto tiene que estar en contexto del riesgo cardiovascular global de los pacientes, y cuando está aumentada tenemos que intensificar el manejo de los factores de riesgo. Se vienen algunos estudios en cuanto a lo que puede ser un futuro tratamiento de esto, pero por ahora es solamente un factor de riesgo o un marcador de riesgo. Veremos si lo podemos tratar y que nos vaya mejor. Esto es otra gráfica que ejemplifica muy bien la importancia de la LPA. En la línea basal tenemos los distintos riesgos cardiovasculares de los pacientes, ¿sí? Y en todos ellos, si la LPA se va aumentando, cada vez nos aumenta más el riesgo cardiovascular, no importa si el paciente ya tenía muy alto riesgo, si le agregamos una LPA más alta, va a tener todavía un mayor riesgo. Otra molécula que aparece en el perfil lipídico para evaluar es la ApoB, ¿sí? Lo que nos permite esto es una medición directa del número de partículas aterogénicas, ¿sí? No solo la LDL, sino que incluye también VLDL, LPA e IDL, que en algunos pacientes pueden tener mayor relevancia. La importancia de esta es porque tiene mejor correlación y mayor precisión de predicción de riesgo cardiovascular. En la mayoría de los pacientes, como decíamos, no va a haber gran diferencia si nosotros evaluamos el LDL o la ApoB, pero, por ejemplo, en pacientes en prevención secundaria, síndrome cardiorreno metabólico, en la diabetes, que ya hace mucho tiempo decimos que la LDL son pequeñas y densas, si nosotros medimos la masa de la LDL, nos vamos a estar perdiendo un poco de precisión del riesgo de ese paciente, y sería mejor medir de forma directa el número de ApoB que hay, identificando mejor el riesgo, y en estos pacientes identificar el riesgo residual. ¿Qué plantea la guía americana para tratamiento de los pacientes? Esta es la estrategia CPR de calcular y clasificar según la calculadora de riesgo de Prevent. Lo va a clasificar en bajo riesgo del 0 a 3%, riesgo intermedio del 3 al 5, intermedio del 5 al 10 y alto riesgo cuando es mayor al 10. Luego de eso hay que personalizar según, como dijimos, risk enhancer o los factores que pueden aumentar el riesgo cardiovascular que no están incluidos en la calculadora de riesgo, y a su vez reclasificar y reevaluar a estos pacientes cuando es necesario pedir o evaluar ateromatosis subclínica. Están bien detallados todos los marcadores de riesgo que se pueden asociar, ya sea la LPA, la inflamación crónica por PCR cuantitativa, o cuando el LDL está persistentemente alto, por más que el riesgo sea bajo, nos va a aumentar el riesgo. Y los sexo específicos, tanto durante el embarazo como propiamente de la mujer, como puede ser una menarca precoz, una menopausia precoz, o el síndrome de ovario poliquístico, si bien ahora le cambiamos el nombre, sigue siendo lo mismo. Dentro de lo que es la reclasificación, en la búsqueda de ateromatosis subclínica, los americanos lo que usan es el score de calcio fundamentalmente, sobre todo por la disponibilidad que tienen ellos. La indicación va a ser en los pacientes de riesgo intermedio, ya sea que tengamos dudas si empezar o no el tratamiento, o que nosotros pensemos que tiene un riesgo mayor que intermedio y querramos intensificar el tratamiento. Y también de forma seleccionada algunos pacientes borderline, ya sea porque tienen más factores de riesgo, o no, también tenemos duda de si iniciar o no tratamiento. En estos pacientes está indicado el score de calcio coronario mediante tomografía, no lleva contraste, es muy rápido y sencillo el estudio, y bueno, el objetivo básicamente es reclasificar el riesgo y definir si tenemos necesidad o no de tratamiento. Ellos son bastante taxativos a la hora del uso del score de calcio. Un score de calcio de 0 unidades es un muy bajo riesgo a los 5 años, salvo en pacientes diabéticos, tabaquistas o con hipercolesterolemia familiar, debajo de los 40 años, que pueden tener placas muy blandas,
es bastante más discutido, pero bueno, si tenemos un score de calcio de 0, lo que plantean es repetirlo a los 3 o 7 años sin necesidad de tratamiento farmacológico. Cuando el score de calcio es mayor a 0, tiene indicación de tratamiento farmacológico, y un score de calcio de más de 300 tiene el mismo riesgo que para prevención secundaria. Es decir, vamos a usar los mismos objetivos de tratamiento. En cuanto a esto, metas y tratamiento, lo que plantean los americanos son 3 grupos de metas de tratamiento. Luego vamos a ver que mantienen el porcentaje de descenso, pero ahora también hablan de un valor fijo, menos de 100% de LDL, 70 o menos de 55, siempre correlacionado con el no HDL con 30 miligramos decilitros por encima del LDL. Entonces, ¿en quiénes vamos a buscar un LDL por debajo de 100? En los pacientes que tengan una enfermedad, un cálculo de riesgo estimado a 10 años menos del 10%, o también, por ejemplo, pacientes con hipercolesterolemia severa, que sería por arriba de 190, sin ningún otro factor de riesgo asociado, diabetes también sin ningún otro factor de riesgo asociado, y el score de calcio de 1 a 100. Ya cuando el riesgo es mayor, es decir, que el riesgo es alto, como prevención primaria, hipercolesterolemia severa, diabetes que tengan otros factores de riesgo, un score de calcio por arriba de 100, el objetivo va a ser debajo de 70. Otra cosa que introduce, que como ven está marcado ahí, es el objetivo de ApoB, ¿sí? Que no lo ponen como primordial, pero que se sugiere también medir en estos pacientes seleccionados, cuando por ejemplo tenemos asociada parte de la hipercolesterolemia de LDL, una hipertrigliceridemia, medir la ApoB con el punto de corte de 90 para el riesgo intermedio, y cuando el riesgo es alto, debajo de 70. En los pacientes con un score de calcio de más de 300, igual que en los pacientes de prevención secundaria, se puede ir a buscar un LDL por debajo de 55. En realidad, más que se puede, se debe ir a buscar un LDL de menos de 55. Ellos en prevención secundaria hablan sobre todo de los pacientes de muy alto riesgo. En los que no son de muy alto riesgo, se puede buscar la meta de menos de 70. Ahí es un poco debatible, pero bueno, la gran mayoría de los pacientes que tienen ya un evento previo van a ser de muy alto riesgo. Queda graficado, esto es la clasificación que ellos hacen de quiénes serían pacientes de muy alto riesgo, un poco engorroso, pero bueno, tienen criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores sería si tuvo un evento coronario agudo en los últimos 12 meses, si tiene historia previa de infarto de miocardio, historia previa de ACV o enfermedad periférica sintomática. Con 2 de estos ya se considera un paciente de muy alto riesgo. Si nosotros le agregamos, si tenemos uno y se le agregan al menos 2 menores, que como van a ver son la gran mayoría de nuestros pacientes, es decir, si tienen más de 65 años, si está revascularizado ya sea por bypass o por angioplastia, si fuma, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si a pesar del tratamiento tiene un LDL mayor de 100 o si tiene insuficiencia cardíaca, vamos a buscar este punto de corte o este objetivo de un LDL debajo de 55. Entonces, pensando en limpio, ¿qué es lo que plantea la guía americana? Si tenemos, vamos a tener un paciente con un LDL, esto es prevención primaria, entre 70 y 190, calculamos el riesgo y ahí vamos a dividirlo en bajo riesgo, limítrofe, intermedio y alto riesgo. En el bajo riesgo e intermedio, que es lo que vemos acá, bajo riesgo si tiene un LDL persistentemente por arriba de 160, o lo otro que permite la calculadora, Prevent, es el cálculo a 30 años. Si el cálculo a 30 años nos da más del 10%, un LDL persistentemente por arriba de 160, en esos casos al paciente de bajo riesgo tenemos indicado comenzar tratamiento con un objetivo del descenso del 30%, que es lo que siempre hablaron los americanos, pero ahora le agregan la meta debajo del 100 miligramos de decilitro. En los pacientes limítrofes, si tenemos decidido que vamos a comenzar tratamiento, los objetivos son iguales a los previamente descritos. Si no lo tenemos decidido, es donde vamos a usar el score de calcio, que como ya dijimos, si es un score de calcio 0, lo vamos a repetir a los 3 o 7 años. Si es más de 0, vamos a comenzar terapia con estatinas. Ahora, los otros 2 grupos de intermedio y alto riesgo, en el riesgo intermedio vamos a usar al menos estatina de moderada intensidad o alta intensidad, con un objetivo de entre 30 y 50%, también con un LDL menor a 100. Si nos deja dudas, vamos a usar el score de calcio con horario.
coronario con los mismos cortes, puntos de corte que ya vimos previamente. Y en el alto riesgo vamos a buscar con estatinas de alta intensidad, acá sí o sí indican estatinas de alta intensidad, con un LDL menor a 70. En los pacientes que no alcancemos el objetivo, vamos a agregar a esa estatina ezetimibe o inhibidores de PCSK9 y o ácido bempedóico. Algunas poblaciones especiales, lo que es HIV, todos los pacientes con HIV mayores de 40 años, es recomendable que estén en tratamiento con estatinas, ¿sí? Independientemente del riesgo del resto de los factores de riesgo que puedan tener, por ser esto una enfermedad con alta carga de enfermedad cardiovascular, así como también lo es la enfermedad crónica, renal crónica, perdón, si está en un estadio 3 o más, tiene alto riesgo de enfermedad cardiovascular, entonces todos deberían, salvo contraindicación, estar con tratamientos con estatina. Y en los pacientes frágiles o con baja expectativa de vida, como puede ser las neoplasias y la enfermedad de cáncer, si tienen más de 2 años de expectativa de vida que se calcule, tienen que seguir el mismo tratamiento que el resto de los pacientes. Para terminar, los mensajes finales a destacar de esta guía, hace mucho hincapié en tratar tempranamente, ¿sí? En reducir la exposición prolongada a lipoproteínas aterogénicas. Podemos cambiar el camino del paciente o los resultados a futuro, sobre todo si nosotros tratamos tempranamente, ya sea farmacológica o no farmacológicamente, esta hiperlipidemia, pero bueno, si no alcanzamos objetivos, hay que comenzar el tratamiento de forma temprana y siempre basar el tratamiento según el riesgo cardiovascular global. Ya sabemos que los puntos de corte eh, se van a basar en esto, entonces si no, no sabemos hacia dónde vamos. Y la búsqueda siempre de ateromatosis subclínica como restratificador de riesgo. Y por último, establecer metas de tratamiento y cumplirlas, es decir, si nosotros sabemos hasta dónde tenemos que llegar ahí, ¿sí? El uso de estatinas es de primera línea, pero si no se alcanzan las metas con esto o no se pueden utilizar, debemos asociar el resto del arsenal terapéutico que por suerte tenemos disponibles. Bueno, eso es todo de las guías americanas. Ahora le doy el paso a la siguiente disertante. Dejo de compartir. No sé si hay alguna pregunta o si no lo charlamos todo al final. Sí, la hacemos al final con los panelistas. Damos paso a continuación a la doctora Juliana Tresenza, médica cardióloga, miembro Comité Cardiólogo Joven FAC, staff de cardiología del Hospital Dr. Cosme Agerich, va a darnos actualización lípidos de la ESC. Bueno, hola, buenas noches a todos. Bueno, en esta oportunidad entonces voy a disertar sobre los puntos más relevantes de la actualización 2025 de la guía ESC-EAS del 2019 sobre el manejo de las dislipemias. En esta actualización, la guía plantea la incorporación de nuevos scores para la estimación de riesgo cardiovascular, que es el score 2 y el score 2-OP. Nos habla del concepto de carga acumulada LDL, de las nuevas estrategias de implementación del tratamiento hipolipemiante post-síndrome coronario agudo, de la incorporación de nuevas moléculas y de estrategias en poblaciones específicas como pacientes con HIV y pacientes oncológicos. Para comenzar, esta guía apoya el uso de las escalas de riesgo, que es el score 2 y el score 2-OP, en lugar del algoritmo SCORE, para la estimación del riesgo a 10 años, tanto de infarto, ACV, isquémico o eventos cardiovasculares mortales, en personas sin enfermedad cardiovascular conocida, con edades comprendidas entre los 40 y los 89 años. ¿Qué cambió con respecto al score y al score 2? El score original estimaba únicamente el riesgo de sufrir un evento cardiovascular mortal a los 10 años y estaba validado para personas hasta los 70 años. En cambio, los nuevos modelos, que es el score 2 y el score 2-OP, estiman eventos cardiovasculares mortales y no mortales. Se puede utilizar en personas con edad avanzada. El score 2 aplica entre 40 y 69 años y el score 2-OP se aplica entre los 70 y 89 años. Y lo que es llamativo es que los porcentajes de riesgo que vamos a ver ahora con los scores nuevos van a ser más altos que con el score, principalmente porque con el score un paciente, por ejemplo, podía tener un riesgo
de muerte cardiovascular del 5%, pero ahora teniendo en cuenta eventos no fatales, el riesgo total de eventos cardiovasculares se suele calcular entre 2 a 3 veces más que la mortalidad aislada. Por eso ese paciente con ese riesgo cardiovascular del 5% hoy puede presentar un 10 o un 15%. Es importante saber que el score 2 no sirve para todos los pacientes, principalmente no se puede utilizar en pacientes que tuvieron infarto previo, que tuvieron ACV o que son diabéticos o tienen enfermedad renal crónica o que estén bajo tratamiento hipolipemiante. Y también para aquellos pacientes con diabetes se utiliza el score 2 diabetes para estimar el riesgo cardiovascular a 10 años. En esta figura podemos ver las distintas categorías de riesgo cardiovascular y el objetivo de LDL. Las categorías son el riesgo bajo, cuando el score 2 o el score 2OP es menor al 2%. En este caso, el objetivo de LDL es menor a 116 miligramos por decilitro. Luego tenemos el riesgo moderado, que es cuando el score 2 o el score 2OP es entre 2 al 10%, o en pacientes diabéticos tipo 1, menor a 35 años, diabéticos tipo 2, menores de 50 años, o que tengan diabetes y que tengan una duración de la enfermedad menos de 10 años. Estos pacientes tienen un objetivo de LDL menor a 100. Luego tenemos los pacientes de riesgo alto, que son aquellos que tienen los scores de entre 10 al 20%, LDL mayor a 190, TA mayor a 180, 110, y enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado glomerular entre 30 y 60, o diabetes de más de 10 años de duración. Estos pacientes tienen un objetivo de LDL menor a 70. Tenemos aquellos pacientes con riesgo muy alto, que son aquellos que tienen enfermedad cardiovascular establecida o score mayor a 20, o que tengan enfermedad renal crónica grave con una tasa de filtrado glomerular menor a 30. En estos casos, el objetivo del LDL es menor a 55. Y la guía nos introduce la categoría de riesgo extremo, que son aquellos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida y eventos vasculares recurrentes pese a recibir tratamiento máximo tolerado con estatinas, o aquellos pacientes que tengan enfermedad arterial polivascular, ya sea coronaria y, por ejemplo, periférica. En estos casos se recomendaría un objetivo de LDL menor a 40 miligramos por decilitro. Además del score, la guía propone que hay distintos modificadores de riesgo, al igual que sucede en la guía americana, que son características clínicas, ya sea historia familiar, síntomas de estrés, situación social desfavorable, obesidad, sedentarismo, menopausia precoz, por ejemplo, y algunos modificadores de riesgo bioquímicos, ya sean niveles elevados persistentes de PCR ultrasensible o lipoproteína A elevada. La presencia de algunos de estos modificadores de riesgo puede indicar la reclasificación del individuo en una categoría de mayor riesgo. En esta actualización también se mantiene la indicación clase 2A, nivel de evidencia B de la guía del 2019, de considerar la realización de imágenes para evaluar la carga aterosclerótica, ya sea ecodoppler de vasos de cuello, ecografía del eje iliofemoral, y también se menciona lo que es la tomografía coronaria con score de calcio como modificador de riesgo en individuos que tienen moderado riesgo, considerando que un score de calcio mayor a 300 nos habla de riesgo equiparable a la prevención secundaria. En este caso, la guía también nos introduce un concepto que es de carga acumulada de LDL, y en este sentido no solo va a importar el valor de LDL que tiene el paciente, sino la cantidad de años que ese paciente estuvo expuesto a ese elevado valor de LDL. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente de 40 años con una LDL 190 por 30 años que un paciente quizás más añoso que tenga una LDL de 120 miligramos, pero que esté expuesto por menos cantidad de tiempo. Asimismo, surge el concepto de que cuanto antes, cuanto más bajo y durante más tiempo, mejor. La guía nos propone recomendaciones sobre los nuevos tratamientos para disminuir el LDL. Está el ácido bempedoico, ¿sí?, que es un profármaco oral que inhibe la síntesis del colesterol por inhibición de la ATP citratoliasa. Es un profármaco que necesita ser activado mediante una enzima, que es la acil-CoA sintetasa, que está presente en el hígado, por lo que es un fármaco que actúa en el hígado y prácticamente no en el músculo.
Por eso es atractivo para pacientes que son intolerantes a las estatinas porque presenta una tasa de mialgias similares al placebo, reduce el LDL en un 23% en monoterapia, también un 18% asociado a estatinas y un 38% combinado con ezetimibe. Además, tiene otras ventajas, disminuye la PCR ultrasensible, no aumenta la hemoglobina glicosilada y la evidencia proviene del estudio CLEAR, que incluyó pacientes intolerantes a las estatinas, y en este caso el ácido bempedoico disminuyó el MACE en un 13%, sin efecto a nivel de la muerte cardiovascular. En esta guía está recomendado con una clase 1, nivel de evidencia B, en pacientes que no pueden tomar estatinas para alcanzar los objetivos de LDL, y también se puede considerar la adición del ácido bempedoico en pacientes que tienen dosis máximas toleradas de estatinas, con o sin ezetimibe, y aún no llegan al objetivo de LDL indicado según el riesgo del paciente. Además del ácido bempedoico, también promueve otros tratamientos como el inclisiran, que es un pequeño ARN de interferencia que inhibe la síntesis de los PCSK9, y en un estudio de fase 3 demostró de reducir la LDL en un 50%. Aún no tenemos resultados sobre la reducción de eventos cardiovasculares y mortalidad, sí existen trabajos ongoing, y tiene una ventaja en cuanto a su forma de administración, ya que se administra una dosis inicial, luego a los 3 meses y luego cada 6 meses, lo que puede mejorar la adherencia de los pacientes. Y en cuanto a lo que es la hipercolesterolemia familiar homocigota, las estatinas y los inhibidores de PCSK9 son poco eficaces. En este caso, la guía nos propone este fármaco, que es el evinacumab, un anticuerpo monoclonal contra la ANGPTL3, que es una proteína similar a la angiopoyetina, demostró beneficios similares y redujo la LDL en un 50%, por lo cual podría ser beneficioso en esta población de pacientes. En esta figura se resume la reducción media de los niveles de LDL con distintos tratamientos farmacológicos, solos o combinados. Es importante saber que es necesario monitorizar la respuesta y adaptar el tratamiento tras su instauración. Y como se señala en la guía previa, los niveles de LDL deben medirse cada 4 a 6 semanas del inicio o de la intensificación del tratamiento hipolipemiante. También sabemos que el tratamiento hipolipemiante es uno de los pilares del manejo de los pacientes post-síndrome coronario agudo, tanto en la fase temprana como en la fase crónica, y sabemos que luego de un síndrome coronario agudo está la fase vulnerable. Aproximadamente el 10% de los pacientes va a tener un nuevo evento en los primeros 100 días, y un 33% de los pacientes puede tener un nuevo evento en los primeros 5 años. Entonces, la guía del 2019 nos proponía una estrategia escalonada, que es iniciar el tratamiento con estatinas de alta intensidad, controlar a las 4 o 6 semanas, si no cumplía con objetivos de LDL, agregar ezetimibe, nuevo control, y si no cumple con el objetivo, agregar los PCSK9. El problema es que el paciente podía tardar quizás 2 o 3 meses en alcanzar la meta de LDL. Entonces la actualización propone un cambio de paradigma, que es que desde el inicio se intensifique el tratamiento hipolipemiante durante la hospitalización inicial, y comenzar con estatinas de alta intensidad, considerar el ezetimibe o considerar los inhibidores de PCSK9 ya desde el inicio según la LDL basal y el objetivo. Entonces, si el paciente tiene una LDL basal de 110 miligramos por decilitro, la rosuvastatina de alta intensidad puede ser suficiente. En cambio, si tiene 150 miligramos por decilitro, ya sabemos que con la rosuvastatina de alta intensidad no llegaríamos al objetivo, por lo cual se recomienda una terapia dual temprana. Y ni hablar si el LDL basal es mayor a 200 miligramos por decilitro. En ese sentido, se podría considerar las estatinas junto con el ezetimibe y un inhibidor de PCSK9 ya desde el inicio. En cuanto a la lipoproteína A, sabemos que es un factor de riesgo cardiovascular causal independiente, se asocia con enfermedad cardiovascular aterosclerótica y con estenosis aórtica, y el riesgo asociado a LPA, a niveles altos de LPA, aumenta ligeramente entre los valores entre 30 y 50 miligramos por decilitro, y es clínicamente relevante en valores superiores a 50 miligramos por decilitro. Está determinada genéticamente en un 90%,
Se recomienda medir al menos una vez en la vida, como comentó mi colega previamente. Y actualmente la estrategia consiste en intensificar el control de LDL y de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos. Las nuevas terapias basadas en ARN logran reducir la LPA entre un 80 y 90% y están siendo evaluadas en distintos estudios clínicos. Por ahora no tenemos demostración científica de que esta reducción de lipoproteína A reduzca el riesgo de progresión de enfermedad cardiovascular o estenosis aórtica. En cuanto a la hipertrigliceridemia, también sabemos que los triglicéridos son un factor de riesgo cardiovascular independiente. En esta actualización se sigue recomendando las estatinas como tratamiento de primera línea para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes con alto riesgo. Y en este caso, el estudio REDUCE-IT demostró reducción de eventos cardiovasculares con icosapento de etilo, por lo que debe considerarse su uso en pacientes que tienen riesgo alto o muy alto y tienen niveles elevados de triglicéridos entre 135 y 499, pese a recibir tratamientos con estatinas con el fin de reducir los eventos cardiovasculares. Los fibratos redujeron los triglicéridos, pero no se demostró en el estudio Prominent que se haya bajado los MACE. Sin embargo, demostró que aumentaban los niveles de ApoB y también de LDL. El estudio Strength no demostró beneficios clínicos con la utilización de omega 3 combinado. Y por otro lado, en pacientes con hipertrigliceridemia severa, mayor a 750 miligramos por decilitro debido a síndrome de quilomicronemia familiar, se debe considerar la administración de volanesorsen, que es un oligonucleótido, que es un inhibidor de la ApoC3, disminuye los triglicéridos y también disminuye el riesgo de pancreatitis. Y el principal efecto adverso que tiene es la trombocitopenia, por lo tanto hay que tener un control hematológico frecuente. Este fármaco todavía no se encuentra aprobado por la FDA, sí por la EMA. La guía también nos habla sobre la prevención primaria en pacientes con HIV. Sabemos que los pacientes con HIV tienen 2 veces más riesgo que la población en general de tener enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Esto se debe al estado de inflamación crónica, a la terapia con antirretrovirales, a los factores de riesgo convencionales que tienen estos pacientes y una activación inmune persistente. En este sentido, el estudio REPRIV, que es el estudio más importante realizado en este tema, incluyó 7.769 pacientes sin enfermedad cardiovascular previa, todos pacientes con HIV positivo que estaban bajo tratamiento con antirretrovirales, y estos pacientes fueron asignados a recibir pitavastatina versus placebo y recibieron un seguimiento de 5 años. En este sentido, la pitavastatina disminuyó un 35% a los MACE, que incluyó muerte cardiovascular, infarto, ACV, revascularización y angina inestable. Por eso la guía actual fortaleció la recomendación de considerar estatinas en personas con HIV, siendo una indicación clase 1, nivel de evidencia B, y se utilizó la pitavastatina porque es la que tiene mínimas interacciones con los antirretrovirales, y en este caso, si bien hubo efectos adversos, el beneficio cardiovascular superó ampliamente los riesgos, por lo tanto, se recomienda con este nivel de indicación. También la guía nos habla sobre prevención primaria en pacientes que van a recibir quimioterapia que tengan alto riesgo de toxicidad cardiovascular. Las antraciclinas, como sabemos, pueden producir insuficiencia cardíaca y deterioro severo de la FEI en un 20% en 5 años. Y en este caso, el estudio STOP-SEA mostró que la atorvastatina 40 miligramos en pacientes que tengan riesgo alto o muy alto de toxicidad cardiovascular relacionada a la quimioterapia redujo la incidencia del deterioro significativo de la FEI. Por eso la guía recomienda con una clase 2A considerar estatinas profilácticas en pacientes oncológicos que van a ser sometidos a regímenes quimioterápicos de alto riesgo. Por último, nos habla de los suplementos. En este caso, la guía reafirma que una alimentación saludable es una de las bases del tratamiento de las dislipemias y de la prevención cardiovascular. Se considera una dieta saludable aquella dieta que es baja en grasas saturadas, rica en frutas y verduras, con predominio en cereales integrales, que tengan consumo regular de pescado, similar a la dieta mediterránea. Y en este sentido, la actualización es bastante
contundente, no existe evidencia sólida que avale la utilización de suplementos dietéticos que reduzcan eventos cardiovasculares. Está el estudio SPORT, que comparó rosuvastatina versus distintos suplementos como el aceite de pescado, el ajo, la cúrcuma, versus placebo, y en este caso se demostró que la rosuvastatina redujo significativamente los niveles de LDL, no siendo así ningún suplemento dietético. Por eso la guía no recomienda el uso de estos suplementos. Bien, ya para hacer quizás un resumen de las dos charlas, voy a mostrar una comparativa entre las dos guías. En este caso, las dos guías comparten el principio que reducir el LDL de forma precoz, intensa y sostenida reduce los eventos cardiovasculares. Sin embargo, existen diferencias relevantes en cuanto a la estimación de riesgo, el uso de imagen subclínica, la estructura de los objetivos terapéuticos y la integración de los nuevos fármacos. Uno de los cambios más relevantes de la guía americana es la sustitución del score previo por las nuevas ecuaciones PREVENT. Lo que tiene importante el PREVENT es que permite estimar el riesgo a 10 y 30 años, y además permite detectar a pacientes jóvenes que tienen una exposición prolongada a factores de riesgo que podrían quedar infradiagnosticados si se lo considera solo el riesgo a 10 años. El modelo PREVENT, además, amplía el enfoque clásico de lo que es la predicción de riesgo al incluir variables como la función renal, el tratamiento antirrepresivo y determinantes sociales. ¿Sí? En contraste, la guía europea utiliza el SCORE-2, que estima el riesgo de eventos cardiovasculares fatales y no fatales a 10 años, en adultos entre 40 y 89 años. Luego tenemos diferencias en cuanto a las categorías de riesgo, ¿sí? En la guía americana las categorías son bajo, limítrofe, intermedio y alto. En la guía europea tenemos bajo, moderado, alto, muy alto y extremo. La categoría extremo se agregó en esta última actualización. Las dos guías sí nos dicen que coinciden en que hay modelos poblacionales en cual hay que tener en cuenta distintos modificadores de riesgo, como por ejemplo la historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, enfermedades inflamatorias crónicas, la lipoproteína elevada, la hipertrigliceridemia, el síndrome cardiometabólico, y también el papel creciente de lo que es el calcio coronario. Es una diferencia clave entre estas dos guías, el papel asignado al score de calcio coronario. En lo que es la guía americana, cumple un papel central en la toma de decisiones terapéuticas, como nos contó Lautaro, especialmente en aquellos pacientes que tengan riesgo limítrofe o intermedio. Y el documento americano nos muestra que la puntuación de calcio coronario puede orientar tanto al inicio como a la intensidad del tratamiento hipolipemiante. Directamente nos dicen qué objetivo de LDL tiene que tener el paciente según el valor de score de calcio coronario. Sin embargo, en lo que es la guía europea, lo tiene como un modificador de riesgo, ayuda a reclasificar pacientes en categorías de riesgo intermedio, pero no se establece objetivos terapéuticos según la puntuación. Y también desde una perspectiva fisiopatológica, el calcio coronario presenta una limitación conceptual importante porque detecta principalmente aterosclerosis calcificada, pero no identifica la totalidad del espectro de la enfermedad aterosclerótica, particularmente porque las placas no calcificadas o vulnerables que no se detectan por este método, que son con frecuencia las responsables de los síndromes coronarios agudos. Otra novedad son los distintos objetivos propuestos, ¿sí? En prevención primaria, bueno, tenemos riesgo alto, menor a 70 miligramos por decilitro, eso está igual en las dos guías. Riesgo intermedio o moderado, menor a 100, también está igual. La guía europea sí pone lo que es riesgo bajo, menor a 116 miligramos por decilitro. En lo que es prevención secundaria, como nos contó Lautaro, hay dentro de lo que es la enfermedad cardiovascular establecida, está sin riesgo muy alto o con riesgo muy alto, que ya nos explicó muy bien cómo diferenciar esos dos tipos de riesgo, y hay distintos objetivos de LDL según esto, y como dijimos previamente, en la guía europea incluye lo que es el riesgo extremo con este objetivo de LDL menor a 40 miligramos por decilitro.
Esto es lo que ya nos comentó Lautaro. También en las dos guías nos habla sobre lo que es el creciente papel de la utilización de biomarcadores para mejorar la estratificación de riesgo de nuestros pacientes. La lipoproteína A recibe especial atención. Ambas guías recomiendan medirla al menos una vez en la vida, aunque la recomendación es más fuerte en la guía americana que con respecto a la europea, y los niveles elevados, mayores a 50 miligramos por decilitro o mayores a 125 nanomoles por litro, se asocian con un incremento significativo del riesgo cardiovascular. La ApoB también adquiere mayor relevancia, principalmente en la guía americana, y refleja el número total de partículas aterogénicas y puede ser especialmente útil en aquellos pacientes donde existe discordancia entre el LDL y la carga aterogénica real, como pacientes con diabetes, o síndrome cardiometabólico o hipertrigliceridemia. Las dos guías nos habla sobre los distintos esquemas terapéuticos, ¿sí? Obviamente las estatinas son el pilar de todo lo que es el tratamiento hipolipemiante. El ácido bempedoico ha ganado mucho protagonismo tras los resultados del ensayo CLEAR, que demostró reducción de eventos cardiovasculares en pacientes intolerantes a las estatinas. También en cuanto a lo que es la hipertrigliceridemia, ambas guías coinciden en que las estatinas son el tratamiento principal. No obstante, reconoce el papel del icosapento de etilo para reducir el riesgo residual en pacientes con triglicéridos moderadamente elevados pese al tratamiento con estatinas. Y una novedad destacada de la guía americana es la inclusión del olezarsen, que bueno, está indicado principalmente en el síndrome de quilomicronemia familiar. Bien, la publicación casi simultánea de las dos guías muestra una clara convergencia conceptual, principalmente en algunos tres principios fundamentales: el tratamiento precoz, la reducción intensiva del L y la personalización del riesgo. Estos enfoques no son concluyentes, sino que son complementarios para darle al paciente la mejor atención posible. Bueno, muchas gracias. Excelente ambas presentaciones. Muchas gracias a los presentadores, muy claros los temas. Vamos a dar pie ahora a la sección de panelistas. Nos acompaña esta noche un excelente grupo. El doctor Ezequiel Quintana, médico especialista en cardiología, vicepresidente primero de FAC Joven, miembro Sociedad Argentina de Lípidos y de la European Atherosclerosis Society. La doctora Ana Carolina Gianoli, médica especialista en cardiología, ultrasonido cardiovascular, miembro del Comité Obesidad y Diabetes de la FAC, miembro de Cardiometabolismo Sociedad de Cardiología de Rosario y docente de carrera de Cardiología Universidad Nacional de Rosario. Por último, y no menos disruptivo, el doctor Gustavo Alcalá, médico cardiólogo, Clínica de Castaño de San Juan, miembro de la FAC desde hace un tiempito largo, por lo que nos estaba comentando recién. Así es que un gustazo poder presentarlos, así es que pida las preguntas. Bueno, primero que nada, permítanme tomar la primera palabra. Excelente las presentaciones, muchas gracias chicos por toda la charla. Desde FAC Joven también agradecer al Comité de Obesidad y Diabetes y al de Salud Ambiental y Prevención Cardiovascular por sumarse a esta iniciativa. Gracias por estar un martes a esta hora con nosotros y acompañarnos. Hablando de las guías, a ver, son detalles, pero realmente cambian un montón. Nosotros, las dilipemias es algo que siempre se subestimó por muchos años. Era el colesterol y listo, y bajar el colesterol y nada más. Incluso la gran mayoría de los trabajos se concentraban exclusivamente en el LDL, y listo. Hoy sabemos que es más allá del LDL, incorporamos la lipoproteína A, que es un marcador genético clave, incorporamos la carga heterogénica global viéndolo desde el cálculo de colesterol no HDL, que lo podemos hacer con un lipidograma común y corriente en cualquier momento del consultorio, o midiendo exclusivamente la lipoproteína B. Hasta llegar a las guías nuevas que están hablando de, che, pensemos en el paciente, pensemos desde la cardiooncología, pensemos en la inflamación que genera el HIV y todos esos avances que la verdad que son fabulosos y ya no es más el colesterol, no es más el LDL, es más allá. La aterosclerosis, la ateromatosis subclínica, la importancia
de correr el riesgo cardiovascular de atrás. No tenemos que esperar ya al evento coronario agudo, al ACV isquémico, a la isquemia de miembros inferiores, llegar a la amputación para poner una estatina. Eso hoy en día es una locura. Creo que una de las cosas más importantes es correr el riesgo, en este caso, hablando de dislipemias, el riesgo cardiovascular lipídico antes de que suceda el evento. No sé qué piensa el resto del grupo, pero es algo que tenemos que cambiar la mentalidad y estas guías nos tienen que ayudar. Sí, si me permiten el desafío de la Federación Argentina de Cardiología, fíjense que hemos presentado unas guías de un país que está explorando Marte. Nosotros estamos viendo si hasta el martes de la semana que viene sigue el carry trade. Y de otro grupo de países a los que Estados Unidos les acaba de decir que de los misiles de Putin se van a tener que encargar ellos, que no los subvencionan más para que tengan tan lindos planes de salud, de educación y tanto desarrollo humano y social. Argentina, y ahí está un poco el desafío. ¿Cómo interpreta los avances de la ciencia y esta forma de transmitir de esas sociedades de países desarrollados? Nosotros somos un país de ingresos medios. No somos Haití, no somos Bélgica. Una posibilidad es que tengamos que usar, porque hay un punto que no lo toca ninguna de las dos guías, que es la variabilidad interindividual, que me parece central. Hay pacientes a donde nosotros indicamos una estatina y les baja el LDL 80% y hay otros a los que les baja 2%. Eso pasa igual con ezetimibe, con inclisiran, con cualquiera de los fármacos. Entonces, si en lugar de un cardiólogo estuviera escuchándonos un ingeniero, diría que usemos estatina ezetimibe en el 100% de los pacientes de prevención primaria y secundaria. Lo segundo que nos diría es el plazo para evaluar la respuesta, 30 días. Si a los 30 días no estamos en meta, que agreguemos bempedoico. Ese sería el esquema por una cuestión de situación sanitaria y económica de Argentina. Nosotros hemos visto la tasa de eventos en las 24 provincias y tienen una disparidad extraordinaria. La campeona argentina de muerte por enfermedades cardiovasculares es Misiones y la subcampeona es la provincia de Córdoba. Nos tenemos que plantear por qué hay tanta diferencia con Entre Ríos, que está presente hoy aquí, con La Pampa o con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces necesitamos el código postal porque las europeas hablan de lo psicosocial y de la situación económicamente desfavorable. Entonces proponemos eso, estatina ezetimibe para todos, ver la variabilidad interindividual con nuestros pacientes y nuestro laboratorio, y si al mes no hay resultados, bempedoico, porque también baja los eventos en los pacientes que toleran estatina. Y esa probablemente sea el núcleo de la discusión. Y para cerrar, ¿en qué grupo Argentina podría subsidiar inclisiran o inhibidores PCSK9? Gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo primero felicitarlos porque la verdad que increíbles las charlas. Muchas de las cosas que tenía para plantear, la verdad que las han dicho todos. Sobre todo, lo que voy a traer un poco acá es, dado la pandemia de obesidad y diabetes, sedentarismo y los determinantes que nos escapan a la consulta diaria, porque realmente que teniéndolo a Gustavo acá también planteo esto de que a veces nosotros en el consultorio pensamos que podemos tener un impacto grande y la verdad que con esta pandemia de enfermedades metabólicas y síndrome cardiorreno metabólico, la verdad que el mayor impacto es a nivel poblacional, sobre todo los que nos desempeñamos en el ambiente público, pero plantear un poco esta cuestión de que sabemos que la aterosclerosis es una enfermedad de carga acumulada de por vida. Estamos hablando también otra cosa de que el control del objetivo terapéutico debería ser más precoz, porque muchas veces se medica al paciente y vuelve tarde, o nosotros no hacemos el control, debería ser por lo menos al mes. Siempre lo que dijo Gustavo también estoy de acuerdo de
antes que intensificar escalonado, empezar de forma agresiva, después no, en general no bajamos el tratamiento, también eso para plantearlo, un paciente está sobrado de meta, sabemos que mientras más bajo es mejor y que es seguro bajar el colesterol hasta 12 por ahora. Vamos a ver la teoría del dígito, del colesterol de un dígito, pero no tampoco de escalonar el tratamiento, pero digo, ya que la aterosclerosis es una enfermedad acumulada de por vida, estamos fallando a los pacientes más jóvenes al seguir tomando decisiones con estas herramientas de estratificación de riesgo. Y también lo planteo como que no están validadas en nuestra población, que comienzan a partir de los 30 o 40 años. Y comparando un poquito los modelos de predicción de riesgo, ¿qué piensan si la calculadora Prevent, que tiene en cuenta otros determinantes como es el filtrado glomerular, la glicemia, y digo glicemia y no diabetes, porque una cosa es la diabetes, que es un número que ya tenemos tiempo para debatir en base a qué está hecha, pero creo que ya es un número que está en revisión. Digo, tiene en cuenta el continuo de disglucemia. ¿No estará siendo un poquito más acertada o no se habrá quedado corta el score al solo considerar eventos duros isquémicos? Eso también para plantearlo. ¿Y qué hacemos nosotros en el consultorio ante esta pandemia de este país en el que vivimos, de circunferencias de cintura cada vez más amplias, de edades más precoces, con mayor carga de esta famosa metainflamación, inflamación crónica a bajo grado que impacta en el endotelio más allá de las partículas lipídicas? O sea que eh, creo que desde el Comité de Obesidad y Diabetes estamos proponiendo herramientas a tener a mano, porque también otra de las cuestiones que se planteó en las guías del score de calcio, y todos sabemos que nos desempeñamos acá, que el score de calcio no es una herramienta accesible en nuestro país. Si uno tiene recursos, la búsqueda de termatosis subclínica, pero ¿qué es lo que piensan sobre esto de si es aplicable el uso de estas calculadoras? ¿Qué modelo se ajustaría mejor para la gente que está en formación o que nos está escuchando? ¿Y cuál es la recomendación en su práctica habitual? Los que quieran responder, o bueno, también está Gustavo, para estratificar mejor estos pacientes y también intervenir de la forma más temprana posible. Ahí Lorena levantó la mano. Sí, Lorena levantó la mano. Sí, no quiero responder a la pregunta, pero sí quería hacer algunas aclaraciones con respecto al código postal, y creo que eso era un poco lo que estábamos hablando antes de empezar, de, de prestar atención a dónde vivimos y qué hacemos acá en Argentina, ¿no? Porque la dieta mediterránea, yo vivo en La Pampa, es imposible conseguir por lo menos pescado fresco, y entiendo que los suplementos no van a bajar la mortalidad cardiovascular, pero a veces sí nos ayudan a subir el HDL en lugares donde no hay manera de simular una dieta mediterránea. A veces la ayuda de los suplementos sí sirve, dependiendo del código postal, vuelvo a repetirlo. Las dietas bastante más bajas en carbohidratos también, porque trabajan junto con el impacto que genera la glucemia en el sistema cardiovascular. Entonces creo que hagamos un poco más hincapié en esto del código postal, y recién el score de calcio es una herramienta bastante difícil de usar, incluso en pacientes muy jóvenes. Por lo menos desde mi lugar, las obras sociales le pedís el LPA a algún paciente muy joven y te hacen escribirle 5 historias clínicas más o menos para autorizarlo. Y más allá de que a ese no lo vamos a repetir, el laboratorio a 30 días también es complicado. Entonces, creo que estoy de acuerdo con la idea del doctor Alcalá de arrancar rosuvastatina, ezetimibe de una, y hacer un control lo más cercano posible para poder agregar ácido bempedoico. Creo que todas las demás guías, si bien son muy específicas, habría que escribir unas nuestras en nuestra realidad y con nuestro código postal. Nada más, eso quería aclarar. Gracias. Bueno, justo lo que había dicho Lore y también agarrando lo de Gustavo y lo que había preguntado Caro, representatividad en nuestro país no hay. El único score de riesgo validado que tenemos para nuestro país, para nuestra incluso región, es el Heart de las Américas.
Y ya si tenés diabetes te da alto. Punto. No hay otra discriminación. No importa el tiempo de evolución de la diabetes, no importa si hay prediabetes, no importa si ya te cortaron la pierna por la diabetes. Si tenés diabetes, punto. Entonces, el grado de discriminación que hay en nuestra región es prácticamente imposible. La mayoría de nuestros pacientes en el día a día en el consultorio, si nosotros nos vamos a las categorías de riesgo, van a ser de riesgo intermedio. Una buena parte van a ser de riesgo alto, vamos a tener pacientes de riesgo muy alto y de riesgo extremo, por supuesto, obviamente, pero la gran mayoría van a ser de riesgo intermedio. Y el riesgo bajo es joven, saquemos la edad, persona que hace ejercicio regularmente, que come bien, que no es hipertenso, que no es diabético, que no, que no, que no, que no. ¿Cuántos realmente quedan con nuestra calidad de vida, nuestra rutina, nuestro día a día en eso? Hay mucha gente, es verdad, pero el paciente habitual es de riesgo intermedio. Entonces, algo que nosotros tendríamos que ir a buscar sustancialmente siempre va a ser la ateromatosis subclínica. Es bueno, bonito y barato hacer un eco de un Doppler de vaso de cuello y un eco femoral. Se hace fácil, se hace rápido. Idealmente, si en un futuro mágico lo podríamos hacer en el consultorio nosotros, sería fabuloso. Obviamente nunca nos van a dar los tiempos, pero bueno, eso sería maravilloso. Tratar de medicar lo antes posible. Y también lo que vos decías, Caro, del tiempo, e incluso aprovechando que hay una pregunta en el chat sobre un paciente joven con LPA alta y que tiene un antecedente fuerte familiar con un síndrome coronario agudo joven. A ver, tenemos que dejar de perderle miedo a las estatinas. Tenemos que dejar de perderle miedo a las estatinas en dosis alta, a pesar de que no ha tenido un evento cardiovascular. Tenemos que incorporar la terapéutica doble como así se hace en la hipertensión, que es lo que decía Gustavo. Combinemos estatinas con ezetimibe de una. Y a la pregunta que está en el chat sobre la lipoproteína A, si vos tenés valores de lipoproteína A muy altos, ¿sí? Que muchas veces se categoriza como extremo, esos tiene igual de riesgo que una enfermedad genética que se llama hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad severa genética que está en 1 cada 250 personas, o sea, tenemos chance de encontrar a estos pacientes en el consultorio y tenemos que ser agresivos desde lo más joven posible. Hay estudios, hay estudios que se hicieron por el grupo de Valentín Fuster que estudiaron a chicos jóvenes de menos de 15 años, menos de 10 años, que tienen ya placas de ateroma en la aorta. La ateromatosis joven existe y tenemos que irlo a buscar lo más posible. No quiero decir vayamos a hacer un doble vaso de cuello a un chico de 7 años. Eso no tiene nada que ver. Pero si nosotros vemos el riesgo familiar, corrámoslos de atrás. Porque el riesgo familiar es genético y viene de lo más joven posible. Desde que nacemos tenemos el gen y lo vamos a tener hasta el último de nuestros días. Entonces, consideremos eso. Vayamos atrás. A todos nos va a dar miedo o nos va a dar cosa medicar a un paciente joven. Obviamente, acuérdense, la medicación es algo de tres aristas, digamos. Nada va a reemplazar al ejercicio y a la alimentación, como decía Lorena. No solo es medicación, sino también es un cambio de estilo de vida, de alimentación. Dejemos de tener miedo al tratamiento, busquemos realmente riesgo cardiovascular y no esperemos a que tenga lo que estamos empezando a ver, infarto de miocardio a los 26 años, a los 32 años. Basta si bien ahora ya la curva se corrió hacia la izquierda, antes hablábamos, por eso el score prevent empieza a los 30 y no a los 40, vayamos a correrlo de antes. La gente joven se está muriendo de causa cardiovascular. Basta. Hay algo muy interesante, Ezequiel, en la pregunta esa que vos estás respondiendo, y es que con un familiar de primer grado, con evento antes de los 55 si es varón, antes de los 65 si es mujer, no comparte solo los genes, sino que comparte la crianza, las creencias en salud, la alfabetización sanitaria, si practica deporte o no, y casi te diría cómo se para frente a los fármacos. Entonces hay varios países de esos que
pasaron a ser desarrollados y patearon la escalera y a nosotros nos dicen que no podemos ir por ahí. No podemos contaminar, no podemos usar fármacos, tenemos que hacer dieta y ejercicio como un prerequisito para medicar. Todo eso es mentira. Cuando vos tenés un padre que a los 45 tuvo un evento coronario y LPA alta, hay que usar medicación, por esto que acabamos de decir. Y el riesgo más importante es que estamos mezclando los fármacos que tienen evidencia con los que no. Y yo quiero rescatar eso también de las presentaciones. Son cada vez más claras las guías en el grupo que tiene grado de evidencia 0 o que lo ponen como 3, que no lo recomiendan porque los fibratos han fracasado repetidas veces. Yo creo que no hay que darles más oportunidad ya. Y los omega 3 son muy utilizados y nosotros deberíamos trabajar en equipo con las nutricionistas, pero estamos en equipos antagónicos. Unos defendiendo fármacos con evidencia y otros defendiendo modas de influencers. Entonces me parece muy importante resaltar lo que han dicho, lo que no tiene evidencia no se usa, porque si no estamos malversando fondos. Y prestémosle mucha atención porque podríamos citar a los familiares de primer grado de los que salen de la unidad coronaria con un evento antes del alta. Eso está teniendo mucho éxito en países centrales y el 50% de los familiares de alto, o sea, de primer grado tienen alto riesgo. Y como su pariente está en la coronaria todavía, tienen mucha motivación. Argentina tiene que elegir algún grupo por donde empezar. Yo les propongo los diabéticos, porque coincido con Ezequiel, que son todos de alto riesgo. También está publicado por provincia la tasa de mortalidad ajustada por discapacidad de cada una de las provincias. Y si hacemos esas dos iniciativas, ¿vieron cómo dicen de claro en todos los que tienen HIV con tratamiento farmacológico de más de 40 años, fármacos? Bueno, en todos los diabéticos con más de 40 años, fármacos de inicio. Y entonces es probable que cambiemos esta inercia que nos está llevando a gravísimos problemas. Preguntan cuál es la dosis de inicio de ácido bempedoico. Es 180 miligramos y tiene una ventaja. Es la dosis de inicio y la dosis máxima. Pasa algo similar a las gliflosinas. La dosis de inicio es la dosis óptima. No tenés que estar recalculando, recitando. Me parece que bempedoico es muy importante. Y hay una pregunta sobre otros fármacos que me gustaría, Ezequiel, que digas cuál es tu posición y lo mismo los disertantes. ¿Estamos usando estos aceites de pescado o no los estamos usando? El icosapento de etilo, la dosis son 2 gramos cada 12 horas, son 4 gramos día. Hay posiciones, el icosapenta de etilo es una discusión constante en los congresos de cardiología, porque es un fármaco que tiene evidencia, si bien no reduce en gran porcentaje como uno esperaría, pero es el único que tiene evidencia, y por el otro lado es engorroso tomarlo, porque las cápsulas de icosapento de etilo son muy grandes y pueden ser molestas, pero la dosis en sí son 2 gramos cada 12 horas. Yo en lo personal no tengo experiencia, he tenido 2 pacientes nada más que he llegado a tener que ponerle, pero esos 2 pacientes se me han quejado del tamaño de las cápsulas también. Obviamente ya sabemos que aceites de pescado y otras alternativas no nos sirven. No nos sirven en lo absoluto. No hay evidencia, incluso pueden ser contraproducentes en el losaje del resto del panel lipídico. No solo el tamaño, sino que son 4 cápsulas al día. Son 4 cápsulas al día, exactamente. Pensemos en un paciente que generalmente viene polimedicado, que ya tiene aspirina, que tiene rosuvastatina y tiene 4 cápsulas más por día. Sí, eso también, obviamente. Para un beneficio que tampoco es el de una estatina, digamos. Va a seguir tomando el icosapento y va a dejar la estatina después. Claro, también hay que considerar los pacientes que son extremos. A ver, tener un paciente teniendo el resto de los factores cardiovasculares controlados, por así decirlo, 800 de triglicéridos, 1000 de triglicéridos, bueno, es un paciente que amerita. Lamentablemente lo amerita, obviamente. Pero en sí, la verdad que es bastante, bastante engorroso. Pero cuando amerita, amerita. Es así, lamentablemente. Quizá entonces el triángulo de hierro, perdón,
en Argentina, estatina, ezetimibe, bempedoico, y pensar cuáles son las características particulares de los pacientes que tendrían que salir de ahí, considerando que la poca respuesta individual a uno de estos tres no es tan infrecuente. Vamos a ver pacientes que usamos estos fármacos y no se mueve el LDL como en los ensayos clínicos. Recordemos cuántos de nuestros pacientes serían excluidos de los ensayos clínicos, porque acuérdense que uno de los requisitos es la adherencia, el garantizar que va a venir cada vez que lo citemos, y en los ensayos clínicos los fármacos se regalan junto con otra serie de beneficios. Entonces, necesitamos, si ustedes me preguntan qué tiene que hacer la Federación Argentina de Cardiología, un registro de mundo real de pacientes candidatos a tratamiento con hipolipemiantes. Eso nos podría dar importantes respuestas, porque el mundo real latinoamericano es un mundo mágico, es el realismo mágico. Necesitamos evidencia reciente y local, y tal vez ese es el desafío más importante. Lo último que quería agregar de mi parte son dos conceptos. Uno, que por ahí se presta a confusión, que cuando tenemos placa ya el paciente es de alto riesgo, es decir, no podemos esperarlo más, porque a veces que dicen, no, pero es que es chiquita, no, pero que si tiene calcio o si tiene placa es de alto riesgo. Y lo otro, así como tenemos especialistas a mano que le derivamos al paciente al hemodinamista para cardiopatía isquémica o al arritmólogo o al electrofisiólogo cuando hay una arritmia, me parece que acá igual que cuando tenemos algún paciente con alguna causa de hipertensión secundaria, lo solemos derivar habitualmente. Me parece que acá estos pacientes, cuando tenemos este triple esquema que es bastante fácil de usar y bastante accesible y demás, me parece que cuando tenemos estos pacientes que no alcanzamos las metas y demás, tenemos que tener nuestro especialista aliado a quien se lo podamos derivar y tener esta confianza de derivar estos pacientes, porque decir, a vos no te va a ir tan bien como se podría, porque te está faltando alcanzar el objetivo. Cuando el paciente hipertenso no alcanzamos las metas, lo solemos hacer y tenemos otras estrategias. Acá me parece que es importante tener esta dinámica en el consultorio de no quedarnos, de no conformarnos con un LDL debajo de 100 cuando sabemos que podemos hacer más. Perfecto. Un último comentario del público. La doctora Celeste Raquel, cardióloga infantil, solicita que los cardiólogos con un adulto, o sea, un paciente adulto con antecedente de riesgo, sus hijos los deriven al pediatra para una prevención primordial. Sin otras preguntas. Incluso un detalle, justo hablando de la pediatría, hago una extrapolación, obviamente fuera de la Federación Argentina de Cardiología. Yo pertenezco a la Sociedad Argentina de Lípidos. En la Sociedad Argentina de Lípidos, si entran en la página, hay un listado de lipidólogos adultos y también un listado de lipidólogos infantiles, ¿sí? Que se dedican en general, se dedican a las enfermedades genéticas de las dislipemias desde la infancia hasta la adultez, pero es justo también trayendo lo que decía Lautaro, de derivar en el momento indicado, ¿sí? Les recomiendo, si quieren, poder consultar. Hay distintos especialistas en varios lados del país. Y bueno, y de a poco vamos a irnos incorporando desde la federación también. Perdón, yo quería decir una cosa antes de terminar. Yo cuando hice, digamos, la presentación, un poco una reflexión que tenía es que estando en una era donde hay inteligencia artificial, mucha tecnología y todo, todavía no podemos encontrar un score de riesgo que nos complemente, digamos, toda la complejidad de lo que es el paciente, ¿no? Porque digo, si bien hay scores, como que quedan modificadores de riesgo que siempre están afuera. Entonces, muchas veces nosotros en el consultorio, si bien por ahí usamos algún score, me gustaría saber cuáles usan en la práctica diaria. Uno, bueno, medio como que hace ese manejo artesanal de decir, bueno, pero tiene una placa aterosclerótica, bueno, pero tiene LPA alta, bueno, pero tiene menopausia precoz, bueno. Entonces, como que son muchas cosas que uno tiene en cuenta y es muy loco que en esta era de la inteligencia artificial y de mucha tecnología no podamos todavía encontrar un score de riesgo que nos sirva verdaderamente. Entonces, me gustaría saber ustedes en la práctica diaria qué score utilizan en el consultorio, digamos, que, cuál es el que más les sirve. Es una muy buena pregunta, Juliana. Creo que hay que empezar por responder con la historia. Siempre es útil la historia. Los scores de riesgos nacieron en la época de la Guerra Fría. Framingham está muy flojo de papeles por ese motivo.
se hace un diseño de cómo iba a ser Framingham y por una cuestión de política desapareció adicción a drogas, la clase social, si tenía empleo o no, si tenía depresión, y entonces hemos heredado esa visión biológica, donde una jueza federal y su jardinero tienen el mismo riesgo porque tienen la misma LPA pequeña a y el mismo LDL. Eso es ridículo. Entonces, el gran desafío, la Asociación Norteamericana de Cardiología tardó 100 años en poner los determinantes sociales de la enfermedad. Nosotros tenemos que tardar 100 segundos. Tenemos que ver que todos los scores subestiman. A nosotros nos encantaría parecernos a España, a Francia o a algún país del sur de Europa, pero nos parecemos a Croacia. Tenemos una tradición militar, un gran problema con nuestros vecinos, entonces tenemos que usar el score como el 50% de la información para tomar decisiones con nuestro paciente y los determinantes sociales como el otro 50%. Y haciendo un homenaje, Juliana, al hospital de donde vos venís, en la época del ídolo total de la cardiología, Carlos Bertolazzi, vino una vez a San Juan, le preguntamos cómo tratar a un paciente de la coronaria y nos dijo, eso no te lo puedo contestar. Yo sé cómo se trata en el Hospital Argerich, pero no en el hospital tuyo. Y el Hospital Argerich hizo un estudio muy interesante de qué porcentaje del sueldo significaban los fármacos que le queríamos dar al alta de un evento coronario. Ese score me parece muy importante, porque si no tenemos en cuenta, incluso le proponían al paciente que si va a dejar un remedio, nosotros le digamos por cuál tiene que empezar. Si económicamente no puede seguir nuestra recomendación, le hacemos un plan de esquema de importancia. ¿Cuál es el elemento esencial que preferiríamos que no deje por nada del mundo? ¿Y cuáles son los fusibles? Que si no le da la paciencia con el número de pastillas o la plata, los deje. Lo artesanal es lo que nos da trabajo todavía. La inteligencia artificial. Si le preguntamos cómo tratar a un paciente en San Juan, nos contesta cómo tratarlo en San Juan de Puerto Rico. Así que esto es artesanal. Bienvenidos a la cardiología del presente. Me parece que tenemos que volver a leer a Bertolazzi. Excelente, excelente, doctora Cala, excelente. Sin ninguna otra pregunta del público, sin algún otro comentario. Muchas gracias a todos por conectarse a esta hora, tal como dijeron. Y bueno, este video estará a partir de mañana en el canal de YouTube. Que tengan muy buenas noches. Muchísimas Gracias gracias. a todos. Gracias.